Pues el día de hoy vamos a continuar con la clase de la pastora. Ahorita la pastora está de viaje y bueno, nos ha pedido estar en lugar de ella. Creo que hace 15 días estuvo la hermana Andrea y ya pues nos está pidiendo que nosotros estemos aquí apoyando. Y pues bueno, vamos a orar. Quisiera entregar este tiempo al Señor. Pues Padre, te entregamos esta mañana. Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Espíritu de Dios, te entregamos este púlpito a ti. Tú eres la voz, Señor, que nos da dirección. Tú eres la voz de sabiduría. Y en este momento, Señor, envuélvenos con tu gloria. Envuélvenos con tu presencia, Señor. Y Padre, que tu palabra sea clara, que tu palabra nos revele, Señor, nuestros corazones y traigas una transformación con tu palabra. Te entregamos todo, Señor, y nos ponemos en tus manos y te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Todo bien? Vamos a continuar con la clase. Hoy vamos a ver, la pastora Altia compartió la semana pasada, pero no terminó. Entonces vamos a terminar ese tema. Y ella estaba hablando de la cosmovisión cristiana, de cómo afecta en el don profético. ¿Sí se acuerdan más o menos cómo la pastora habló de ese tema? Sí, ok. Entonces, lo importante aquí es que cada uno de nosotros fue formado de alguna manera. Viene de trasfondos diferentes, de educaciones diferentes, a veces de iglesias que comparten ciertas cosas. Y Dios siempre está renovando nuestra mente, siempre. La palabra de Dios en Romanos 12 dice que tenemos que ser renovados y hay que dejar que el Señor muestre en nuestros corazones las costumbres, situaciones que hemos vivido para que Él nos renueve, ¿sí? Él cambie nuestra manera de pensar. Y esto es importante porque todo el tiempo Dios lo está haciendo. O sea, no es como una vez y ya, ¿no? Es todo el tiempo, todos los días. Tenemos que ir a su palabra y dejar que Él transforme nuestros pensamientos. Tenemos que morir a nuestra manera de pensar y dejar que la palabra de Dios entre a nuestros corazones, ¿sí? Entonces la pastora empezó a hablar de todo eso y cómo eso puede afectar en el don profético, ¿sí? Cómo puede afectar lo que Dios está hablando en nuestras vidas, pero muchas veces por la manera de pensar, por situaciones, heridas del pasado o trasfondos del pasado, no podemos recibir con plenitud lo que Dios está diciendo. Entonces, el día de hoy vamos a continuar de cómo esta situación de la cosmovisión puede afectar y Dios quiere limpiarnos como iglesia. Sí, Dios quiere limpiarnos, Dios quiere que podamos fluir en un don que pueda ser de una manera pura y que el mensaje de Dios, porque el don profético es eso, es el mensaje de Dios a través de su palabra. La palabra es el filtro siempre. No vamos a hablar algo que no esté en la palabra de Dios. Y el mensaje llega a los corazones y nosotros somos el canal para hablar a la iglesia, a una persona, a una persona que no conoce de Dios también. Entonces, este don profético Dios lo quiere pulir, Dios lo quiere limpiar el vaso para que podamos fluir con libertad. ¿Sí estamos? Entonces, la pastora habló de todo eso la semana pasada. Y el día de hoy vamos a continuar con cómo nuestra percepción de Dios hacia Dios también puede afectar. Cómo vemos a Dios, cómo nosotros creemos que es Dios o conocemos que es Dios. Y eso puede influir muchísimo, porque podemos hablar, por ejemplo, aquí en la iglesia, obviamente estamos constantemente hablando con personas, teniendo consejerías y todos aquí tenemos un trasfondo, todos, ¿verdad? Y obviamente hemos vivido situaciones donde podemos llegar a conocer a Dios con una condición de orfandad. Tal vez crecimos sin papá, sin mamá
Y muchas veces eso puede afectar de cómo nosotros vemos a Dios. Tal vez crecimos con un papá que era castigador, que era autoritario, machista, y eso también puede afectar nuestra manera de ver a Dios. Entonces, cuando nos dicen Dios es un padre que te ama, lo primero que vamos a pensar es en nuestro papá que nos castigaba, ¿no? Y cuando Dios nos dice, nos quiere derramar su amor, y como que en el alma, si esa herida no se ha sanado, cuando Dios te dice te amo, vas a decir, bueno, me amas, pero con condición, ¿no? Si yo me porto bien, el amor de Dios va a estar sobre mí. Pero si no, va a haber un castigo. O si de repente pasamos enfermedades, pasamos situaciones, a veces podemos pensar, ¿verdad? Es que Dios está tratando conmigo, me está castigando, ¿no? Y todas esas maneras de pensar y que tenemos que traer delante de Dios, porque Dios quiere que lo conozcamos tal como es Él. Sí. Y todas las situaciones que vivimos en la vida, Dios por alguna u otra razón las permite para enseñarnos, y aún Él está en cada proceso que vivimos, Él está con nosotros y su amor es incondicional. Él nos ama, sí, tal vez no ama el pecado, obviamente, nuestro pecado, no, eso no ama, pero sí nos ama a nosotros. Y Él tiene un compromiso de cuando Él toma a alguien. La palabra de Dios dice que Él va a tomar a esa persona, la va a perfeccionar hasta que Él termine. Él tiene un propósito. Él va a formar a Cristo en nosotros. Entonces, todas esas cosas que tenemos en la mente pueden afectar la manera de cuando el Señor nos habla algo, ¿sí? Entonces, qué importante es traer delante de Dios todo esto. Y cuando hablamos del don profético, estoy seguro la pastora, estamos iniciando, como decía ella, estas son las bases para poder fluir en ese don, ¿sí? Tal vez ahorita como que algunos quisieran, no, ¿qué es el don? Y vamos a empezar a practicarlo. Antes de todo eso, bueno, estoy seguro que ya algunos ya lo practican y vamos a crecer en ese don. Pero antes de todo, como decía la pastora, estas son bases para poder ser un canal limpio y puro para poder fluir correctamente en el don. Porque no se trata de los dones nada más, se trata del fruto del Espíritu. Y podemos tener muchos dones, podemos hacer muchas cosas para Dios, pero nuestro carácter, nuestra manera de vivir no es coherente con los dones que tenemos. Y la verdad, creo que Dios está buscando tanto que sí fluyamos con los dones, pero también está buscando que Cristo sea formado en nosotros. Porque si no tenemos el corazón de Dios, podemos lastimar a alguien con nuestros dones. Y específicamente con el don de profecía. El don de profecía, la pastora ha hablado de eso, es comunicar, anunciar el mensaje de Dios a la tierra, al ser humano, a una persona, a una iglesia, a un gobierno. Es comunicar el mensaje, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos comunicando el mensaje, Dios habla a través del Espíritu Santo. Y aquí entramos a algo muy importante. Tenemos que tener una relación con Dios. Para poder fluir en este don necesitamos tener una relación con Dios. Y tenemos que tener la palabra de Dios. Y es algo progresivo, estamos creciendo, ¿ok? No es como que de la noche a la mañana ya me convertí en profeta y no, o sea, es un proceso, ¿sí? La promesa fue en Joel capítulo 2 que cuando el Espíritu Santo se iba a derramar en los últimos tiempos, porque estamos en esos últimos tiempos desde que Pedro lo habló en Hechos 2, cuando dijo que el Espíritu Santo se iba a derramar, hasta el día de hoy seguimos. Cuando el Espíritu Santo se derrama, entonces nosotros tenemos la capacidad de profetizar. ¿Y qué es la profecía? Que el Señor puede hablar a nuestros corazones y poder comunicar su mensaje. En el Antiguo Testamento solo habían algunas personas que lo hacían. Por ejemplo, vemos el ejemplo de Moisés, como el pueblo decía, Moisés era la voz de Dios, ¿se acuerdan? Y lo buscaban y Moisés era el que iba con Dios y traía el mensaje de Dios y nadie tenía acceso a Dios, solo él, ¿no? Entonces, en el día de hoy, a través de Cristo, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y escuchar el mensaje de Dios, ¿sí?
Y obviamente esto es muy amplio. Podemos, la profecía obviamente entra a nosotros primero. Es el mensaje de Dios, su corazón a nosotros. Y después obviamente ahí podemos hablar de muchas cosas que la pastora va a ir comentando en la clase, de cómo practicarlo a las personas, a una iglesia, etcétera. Entonces es muy importante porque aquí entra el Espíritu Santo de por medio, ¿sí? La palabra de Dios es nuestro fundamento. No podemos salirnos de la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hace que lo que estamos leyendo tenga vida? ¿Qué es lo que hace que lo que estamos leyendo nos cause una transformación en nuestros corazones? Es el Espíritu Santo. O sea, uno puede leer, un ateo, no sé, lee la palabra y la lee como información, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando uno lee con la intención de buscar una respuesta, ahí entra una persona que está hablando a nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. Y nosotros vivimos, creemos, lo que hacemos aquí no es nada más seguir un programa, lo que hacemos, hablando de un ejemplo de la iglesia. Todo lo que hacemos, desde la alabanza, la predicación, todo es consultar con el Espíritu Santo. De hecho, hoy, ahorita, antes de venir, obviamente, el Señor, oré con Dios y Dios me mostraba, esto es un mensaje de parte de Dios. No solamente es leer unas notas de información, sino que cuando tú vas a la intimidad, llevas la palabra de Dios y le dices, Señor, háblame. El Señor te está comunicando su palabra. Y es lo que le llamamos la profecía. El Señor está comunicando algo, un mensaje a tu corazón. Y primeramente tiene que ser a nosotros. Sí, no es como, y lo que yo reciba, ahí te lo voy a hablar. O sea, sí, primero es para ti. Y muchas veces, por ejemplo, el día de hoy, Dios me habló un mensaje para ustedes, para la iglesia. Entonces estoy de alguna manera profetizando un mensaje que viene del corazón de Dios, porque me tomé el tiempo de ir a la presencia de Dios, de buscarlo a Él, y Él me habló de varias cosas en varios pasajes. Entonces Dios se revela, Él habla por medio de su palabra. Entonces hay muchas cosas que pudiéramos decir, pero quería poner esta base porque no podemos fluir en el don sin el Espíritu Santo. Él es el que nos guía. Cada canción que tocamos, cada prédica que se arma aquí, todo debe ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Están aquí conmigo todavía? Vamos a continuar. Entonces, habiendo dicho todo esto, Dios quiere transformar nuestra manera de verlo a Él. Y es importante porque cuando nosotros con el Señor nos comunica algo, nuestra alma puede filtrarse, ¿sí? Llega el mensaje, pero nuestra alma está ahí como un filtro. Y si nuestra alma está dañada, tiene algo que no está alineado a Dios, puede torcer o desviar lo que Dios realmente quería decir, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos a Dios? ¿Cómo lo estamos viendo a Él? ¿Sí? Entonces la pastora hablaba de unos lentes, de cómo esos lentes pueden estar sucios, pueden tener algo ahí que no permitan que el mensaje llegue correctamente. Entonces vamos a entrar también a una parte donde nosotros como ministros de la iglesia, el Señor nos ha enseñado, la pastora vez tras vez lo enseña en la iglesia, que nosotros debemos guiarnos como Dios ve a la gente. Sí. O sea, primeramente es entrar en esa intimidad, ir conociendo a Dios poco a poco, día tras día, conociendo a Dios, y vamos conociendo cómo Él ve a las personas. Vamos conociendo la esencia de lo que Él quiere hacer. Y quisiera leer un pasaje. La pastora lo leyó hace unas semanas, pero creo que es el centro de lo que Dios quiere hacer por medio de la profecía. Dice 2 Corintios 5, 18 al 20. Dice, y todo esto es un regalo de Dios
quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y Dios a nosotros, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Este pasaje lo leyó la pastora hace unas semanas y hablaba del mensaje que ahora Cristo vino a traer, y nosotros somos parte de ese propósito. Somos embajadores, somos aquellos que van a reconciliar a la humanidad con Dios. Entonces el propósito de la profecía es que la gente pueda reconciliarse con Dios, que la gente pueda ver a Dios, que la gente pueda volver a Dios. Juan el Bautista, como el profeta que fue, el mensaje que él predicaba, ¿cuál era? Vuélvanse a Dios. Y arrepiéntanse, y esa palabra es vuélvanse a Dios. Entonces nosotros, como ahora podemos fluir en ese don, es que estamos comunicando a la iglesia la reconciliación. Oiga, vuélvanse a Dios. Cada vez que nosotros hablamos una palabra, y te vamos a explicar más de esto en un momento más, estamos reconciliando a la gente con Dios. No estamos condenando a la gente con Dios. No estamos enjuiciando a la gente, ¿sí? No estamos aplastando a la gente. Y fíjense que es una línea muy delgada, porque, como les decía, si no hemos sido sanados de muchas cosas, por ejemplo, si crecí con un papá que era castigador, cuando Dios diga quiero sanar a la familia Pérez, y Dios te esté hablando una palabra, Dios te esté comunicando un mensaje, tú le digas a esa familia, Dios te quiere sanar, pero si no haces lo que Dios te dice, te va a ir muy mal. O sea, hay una filtración del alma, porque tú estás diciendo, si tú no obedeces va a haber castigo, porque tú creciste de esa manera, cuando Dios solo te dijo, Dios voy a restaurar a esa familia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestra alma se filtra, cuando Dios habla un mensaje. Y cada día, hermanos, no es como de la noche a la mañana. Todos aquí estamos creciendo, todos aquí estamos desarrollándonos. Aún los profetas del Antiguo Testamento cometieron errores como seres humanos. ¿Se acuerdan de Samuel cuando fue a buscar a David? Se equivocó, pensó, ¿se acuerdan que dijo este es y no era? ¿Se acuerdan de eso? Y Dios le dijo, no, es que no, tú estás mirando lo externo, yo miro el corazón, ¿no? Y Dios le enseñó algo. Así nosotros como hijos estamos creciendo, y cada día Dios nos dice, ay, no, o sea, era por acá. Entonces tenemos que tener la humildad de decir, Señor, perdón, me regreso, ¿no? Ok, necesito realmente ver como tú ves a la gente, no como yo la veo. Y aquí entramos a esta parte, cómo Dios ve a la gente. Como la pastora decía, tener cuidado de esas vigas, ¿no? Que a veces decimos, es muy fácil ver los errores de todo, ¿verdad? Nos encanta ver eso. Pero ¿saben qué? Creo que cada vez que nosotros veamos un error en alguien, algo que Dios me ha enseñado a través de los años, obviamente porque estamos aquí y estamos pastoreando, estamos hablando a la gente, no se trata de ver los errores, sino solamente identificarlos y llevarlos a la oración. No sé si alguien aquí lo ha hecho. Ves algo en alguien y dices, ay, joder, o sea, cómo quisiera ayudarlo, ¿no? Ay, qué bárbaros somos. Llevas eso a Dios, oras, y de verdad que Dios te muestra. Y Dios muchas veces, a veces he dicho, Señor, ¿por qué esta persona se ofende tan rápido? ¿Por qué como que es muy directa, parece como que no tiene amor? Y ahí empezamos, ¿por qué? Y cuando vamos a la oración, una vez Dios me dijo, es que esta persona tiene este problema, y esa persona está reaccionando porque tiene heridas, porque no ha perdonado. Dale amor, ¿no? Ama a esa persona, no la juzgues.
Y así, cuando nosotros vamos a la oración, es lo que les digo, la combinación de la intimidad con la palabra. Es ir, Señor, ¿tú cómo ves a las personas? ¿Qué mensaje quieres dar a las personas? Porque podemos decir, vemos un error en alguien y queremos corregirlo. No, es que es así. Pero lo primero que tenemos que hacer es ir con Dios y decirlo, ¿cómo tú lo harías, Señor? Y a través de la palabra de Dios, Dios te va guiando. Yo quiero que lo hagas así. Yo quiero que le digas, yo quiero que con tus acciones vayas y le des un abrazo a esa persona que parece que está muy seria. No sé, un ejemplo. Yo quiero que vayas y le des una despensa a esa familia que parece que está viviendo situaciones complicadas, ¿no? Empezamos a cambiar el chip de cómo nosotros queremos actuar y cómo Dios quiere actuar. ¿Sí? Entonces tenemos que cambiar los lentes e ir siempre de verdad a la oración y a la palabra. A la oración y a la palabra. Señor, ¿cómo hacemos esto? Espíritu Santo, guíanos. ¿Cómo quieres que yo haga esto? Entonces tenemos que filtrar todo a la oración y a la palabra. Sí. Entonces, la pastora está haciendo un manual de todo esto, ¿sí? Por eso, si ven que estoy aquí leyendo algunas cosas, vamos a continuar. Y parte de lo que decía ella en el manual es que tenemos que primero entender que esos sistemas de creencias que tenemos que llevarlos a la palabra de Dios. Y número uno, ya lo empezamos a platicar, tenemos que ver que hay valores o principios que Dios quiere enseñarnos. Vamos a ver algunos. Dice, como el que platicamos ahorita, cómo Dios ve a la gente. Tenemos que buscar el tesoro en las personas. Como les dije, no señalar sus pecados. No se requiere del amor y la misericordia de Dios para ver a las personas como Dios las ve. ¿Sí? Jesús nos amó y nos valoró tanto que dio su vida por nosotros. ¿Sí? Quiero ahora entrar a otro valor, a otro principio de la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 14:3. Este es un pasaje muy famoso, que me imagino que lo han escuchado, lo han leído, pero quiero desmenuzarlo un poco porque está tremendo este pasaje. El propósito de la profecía, el apóstol Pablo puso unas bases, puso un orden, porque en esta iglesia de Corintios empezaba la gente, se derramó el Espíritu Santo y todos estaban recibiendo palabra y empezaban a hablar palabra y se emocionaron. Y Pablo dijo, a ver, vamos a enseñar lo que es, tiene que haber un propósito en la profecía. ¿Se acuerdan de esta palabra? Dice, en cambio, el que profetiza fortalece a otros. ¿Sí? ¿Están ahí? Los anima y los consuela. Sí. La Reina Valera habla de esas tres palabras, ¿no? Que es edificación, exhortación y consuelo. Qué palabras interesantes son estas, ¿verdad? Vamos a desmenuzar cada una de ellas. Cuando hablamos de la exhortación, o sea, el mensaje de Dios que estamos diciendo, que Dios quiere reconciliar al mundo con Él. Dios quiere traer un mensaje de esperanza. Dios quiere traer un mensaje de salvación a nosotros. Tiene que tener estos tres ingredientes, ¿sí? Tres requisitos que es importante mantener, tiene que estar dentro de la profecía. Número uno, vamos a empezar con la palabra edificación, ¿sí? ¿Qué es edificar? ¿Qué es edificar? La palabra edificar habla de una construcción, ¿sí? Es una palabra griega que se llama oikodome, no sé cómo se pronuncia, oikodome, creo que sí. Esta palabra se compone de dos partes: oikos, que significa casa, y demo, que significa construir. En el sentido figurado, la edificación se refiere a lo que promueve el crecimiento espiritual de la iglesia, la cual es la casa de Dios. Si la palabra que estoy dando o la palabra que Dios me muestra en su palabra tiene que tener este ingrediente, tiene que llevarme a crecer en mi fe, no aplastarme en mi fe. Tiene que llevarme a crecer en mi fe. Es muy importante. Estoy trayendo una palabra que me está llevando a crecer, que me está llevando a avanzar, que está trayendo esperanza,
que me está ayudando en el problema que estoy teniendo, o me está trayendo miedo, me está trayendo confusión, me está trayendo... Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de paz. Entonces, primer ingrediente, la palabra tiene que llevarme a crecer. Estoy creciendo con esta palabra. Número 2, la exhortación. Aquí es muy interesante. A veces pensamos que la exhortación tiene que ver con un regaño. ¿Cuántos alguna vez pensaron eso? Yo lo pensé. Parece como un regaño. Te voy a exhortar. Pero no es un regaño. Hay que definir bien esa palabra. La palabra exhortación viene de la palabra paráclesis y está tremendo esto. Escuchen esto. Lleva la idea de traer a alguien muy cerca, o sea, traer muy cerca a fin de instar, de alentar, de dar gozo y consolar a esa persona. Otra vez, es traer a esa persona cerca y instas a esa persona, alientas, le das ánimo y consuelo. Wow. Entonces, otra cosa, esa palabra no es un regaño. Todas estas acciones, eso es muy interesante que estuve leyendo. Fíjense, dice, dice, curiosamente, dice que esa palabra, paraclesis, Jesús la usó cuando él estaba, en Juan 14, cuando él conversaba con sus discípulos. No sé si se acuerdan de esa historia. Él se iba a ir, les dijo, yo les dejo al Espíritu Santo. Y usó una palabra, y les dejo al Consolador. Esa palabra Consolador es la palabra Paracleto, que es la misma palabra que Pablo usó para decir exhortar. Es paráclesis, Paracleto. Estás hablando de una persona que te va a ayudar y te va a consolar. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo con nosotros todos los días? Vamos, no te quedes ahí, avanza. Vamos, y te da un ánimo la palabra de Dios, te da esperanza. No te está condenando el Espíritu Santo, ¿o sí? No. Y si es la misma palabra que usó Jesús, Dios nos está diciendo, ustedes tienen la función, tienen que fungir, se dice, como el Espíritu Santo. Ayudar, animar, levantar a esa persona. Eso es exhortar. Decirle, oye, vamos, esto es lo que dice la palabra. Traer esperanza a esa persona. No es regañar, oh, hiciste mal y hiciste mal, ¿no? Sino, ok, hiciste esto, pero la palabra de Dios dice esto, levántate. Y es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros día con día. Imagínense que el Espíritu sea alguien que nos esté regañando y diciendo en el sentido de aplastando nuestra fe. No, al contrario, Él produce vida en nosotros. Él nos quiere levantar. Dice la palabra que él también, la palabra ruaj, que es el aliento de Dios, el espíritu de vida. Y cuando el Espíritu habla a través de su palabra, no sé si les ha pasado, cada vez que cuando estamos en la intimidad, pasa una hora estando ahí, te sientes distinto, descargado, fuerte, porque es el Espíritu que sopla vida en ti. Entonces, esa palabra exhortar habla de esa ayuda que hace el Espíritu Santo. Ayuda y consuelo, aliento, tiene que ver con dar aliento, tiene que ver con consuelo también. Entonces es muy diferente a lo que pensamos que es un regaño. No. La palabra profética tiene que tener este ingrediente, tiene que llevarme a un ánimo de decir, tengo que despertar, tengo que levantarme. Esa palabra tiene que traer esperanza, esa palabra tiene que traer aliento. Cuando uno está desanimado, ¿cuántos han estado desanimados? Todos, ¿verdad? Y una palabra de Dios te puede levantar. ¿Cuántos han experimentado eso? Eso es lo que hace el Espíritu Santo, y eso es lo que la palabra que viene del mismo Espíritu tenemos que hablar a la gente, ¿sí? No palabras de desánimo, imagínense, Dios mío. No, pues el gobierno, el mundo se va a ir cada vez peor. Y, a ver, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios está con nosotros hasta el fin. Aunque el mundo haya aflicción, yo ya vencí al mundo, yo estoy con ustedes, dice Jesús. Y ya cambia tu perspectiva, ¿no? Y por último, la palabra, entonces ya vimos la palabra edificar, que esa palabra de Dios te está llevando a crecer. Número 2, la palabra exhortar te está alentando, te está dando esperanza, ¿sí?
Hay un ejemplo cuando Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, creo que la Reina Valera dice: les ruego, entreguen sus cuerpos como sacrificio vivo. No sé si han leído esa parte. Es la misma palabra. Es como vamos, ánimo, hagan esto. O sea, no los estaba regañando, ¿no? Les estaba animando. Es la misma palabra en Romanos 12:1. Entonces, que nuestra palabra sea de ayuda, que nuestra palabra levante, consuele, ¿sí? Y por último, fíjense que aunque la palabra exhortación lleva la palabra consuelo en sí, en su definición, también Pablo dice que tiene que haber consuelo, o sea, hablando de solamente la palabra consuelo, edificación, exhortación y consolación. Y la palabra esa, dar consuelo, significa dar fuerza y esperanza, aliviar el pesar y el dolor. O sea, a veces estamos viviendo situaciones difíciles que nos duelen, que nos hieren. La palabra tiene que traer fuerza, tiene que traer esperanza, tiene que aliviar ese malestar que tú tienes, ese desánimo, ¿sí? No debe condenar, no debe traer o sea, que la palabra te lleve a alejarte de Dios. Eso no es Dios, ¿sí? No debe traer ese desánimo, debe traer fuerza y esperanza. Esa palabra consuelo es dar fuerza y esperanza, aliviar el pesar y el dolor. Entonces, esas tres palabras son los ingredientes para poder soltar un mensaje de Dios, ¿sí? La pastora va a estar hablando, como les repito, estamos en las bases, como decía ella. Hay muchas cosas que comentar de cómo se fluye en este don, como ella comentaba en las clases anteriores, cómo eran los profetas del Antiguo Testamento, que en realidad ellos advertían al pueblo y porque no obedecían ellos tenían consecuencias. Y muchas veces pensamos es que tenemos que ser así de duros y fuertes porque ellos lo hicieron así. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí, porque en el Nuevo Testamento Jesús vino a traer la gracia y la gracia de acercar a la iglesia al Señor. Como leímos hace un rato, la base es que Dios quiere reconciliar al mundo con Él. Entonces, la pastora va a hablar también del oficio de un profeta, que es otra cosa. O nosotros podemos fluir en el don, pero cuando dice Efesios 4, ¿se acuerdan de esa parte que Él ha levantado apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas? ¿Se acuerdan de esa parte? Ahí está hablando de una función de gobierno. La pastora Altia funge en un oficio de gobierno sobre la iglesia y ella da dirección a la iglesia. Yo no me puedo parar y decirles, ahí vamos a ir, porque yo no soy la autoridad de la iglesia, pero sí puedo compartir un mensaje que previamente está sometido bajo las autoridades. Ese es otro punto. Voy a hacer un paréntesis aquí. En el pasaje que Pablo habla de esto, que estamos leyendo, todo ese contexto, la gente estaba en desorden y empezaban a soltar palabras. Y Dios me dice esto, y Dios recibí esto, y no sé qué. Y Pablo dijo, a ver, espérense, van a hablar uno por uno. Y dice, hay una parte, no recuerdo exactamente cómo lo dice, pero dice, parafraseado, que el profeta tiene que estar sometido al profeta. O sea, nuestras palabras que recibimos tenemos que llevarlas a nuestras autoridades. Pastor, estoy recibiendo esto. Antes de estar aquí al frente, tenemos que pasar un proceso de madurez y todavía nos falta, ¿verdad? Todos los días estamos creciendo, donde nuestras autoridades nos van guiando. No me puedo parar aquí como llanero solitario, no le rindo cuentas de mi vida a nadie y hablo lo que yo siento en mi corazón. No puedo hacer eso. Todo está en la mesa con mis autoridades, donde ellos saben mi vida, saben quién soy y saben lo que el Señor me está hablando, ¿sí? Entonces el profeta tiene que estar sometido a una autoridad. No podemos estar hablando así por hablar. Tenemos que tener mucho cuidado. Y más si estamos creciendo y tenemos lo que leímos hace un ratito, de que estamos en un proceso de limpieza,
¿sí? Si Dios nos está limpiando de una cosmovisión y todos pasamos por eso, y Dios nos está renovando nuestra mente, tenemos que con mayor cuidado de cada palabra que tengamos, que Dios nos dé. Yo de verdad les aconsejo, apenas reciban algo, compártanlo a sus autoridades, porque ellos van a guiarlos y les van a decir esto, oye, filtralo a la palabra, esto, a ver, creo que esto parece que es tu alma que está hablando, ¿no? Porque ellos conocen tu vida o mi vida. Y muchas veces yo me he topado con esa situación donde el pastor Alte me dice, esto parece que vino de tu alma, vamos a consejería. Sí. No es Dios. Y ellos nos ayudan. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, de verdad, tengamos mucho cuidado, porque este don nos emociona a todos. Wow, Dios me habló. Pero le voy a decir algo. Qué responsabilidad que Dios me habló. En primer lugar, en mi vida personal tiene que cambiar, y en segundo, tener cuidado cómo lo comunico. Porque a veces nos enfocamos en el don de hablar, de quiero que me escuchen. Y ahí muchas veces puede estar en el fondo, sin darnos cuenta, orgullo de querer ser vistos. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, están aquí conmigo, perdón, es que ¿sí están aquí? Entonces, podemos sin darnos cuenta caminar en una, ¿cómo se dice? Un querer la afirmación de las personas. No sé si has vivido algo así, de repente a veces estoy recibiendo algo y digo, ay Señor, tengo ganas de subirlo a mi Face y hacer esto. Y Dios me dice, ¿por qué lo quieres hacer? Ah, ok. ¿Para comunicar mi mensaje o para ser visto? ¿No? Ay, digo, ok, perdón Señor, creo que tengo la motivación equivocada. Entonces, Dios nos va guiando, Dios nos va limpiando del orgullo, de las cosas que pueden estorbarnos al dar un mensaje de Dios, de cómo vemos a Dios. Y eso es día a día que vamos a la palabra y Él nos va limpiando, nos va santificando, nos va mostrando el camino, ¿sí? Y al hablar de esto, pues vamos a ir cerrando porque el tiempo vuela. Algo poderoso que sucede con la profecía, no sé si Mario lo tienes allá, creo que es 1 Corintios 14. El siguiente que habla es que aquí en las hojas no aparece. Cuando entra una persona, ándale, gracias. Dice, pero si todos ustedes están profetizando, es Pablo, el mismo contexto está hablando a los corintios, y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran a la reunión. Estamos hablando de un tiempo donde Dios está hablando profecía, Dios está comunicando un mensaje. ¿Qué dice que sucede? Esas personas que son incrédulos serán convencidos ¿de qué? De pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar, dice, sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes. Qué hermoso es cuando invitamos a Dios a hablar, porque si se dan cuenta, cuando el Espíritu Santo está operando, se siente, ¿verdad? Como que algo está causando en el ambiente. Cuando entra una persona, en este caso el ejemplo que da Pablo es una persona incrédula o alguien que está alejado de Dios, no sé, llega y la misma presencia de Dios está aquí. Y sea el pastor, sea en este caso el alabanza o alguien que está aquí comunicando un mensaje, esa persona no sabe nada ni de la vida de los demás, pero Dios le dijo, vas a decir esto, esto y esto. Y sin esa persona saberlo, lo dice. Y cómo es Dios, era lo que esa persona que entró incrédula o alejada de Dios necesitaba. ¿Estamos de acuerdo? Y dice la palabra que cuando nosotros profetizamos, o sea, damos un mensaje del corazón de Dios y tú ni en cuenta. Por ejemplo, el día de hoy no sé si a alguien Dios le está hablando algo, que en este caso Dios le habló a la pastora y estamos compartiendo. Y Dios habla el día de hoy y dice, esto es para mí. Dios está hablando un mensaje, ¿sí? Entonces es importante que estemos alineados a lo que el Espíritu Santo está hablando.
Yo anhelo eso siempre. Digo, Señor, de nada sirve que podamos hacer muchas cosas por ti, pero si tú no estás ahí, si tú no estás guiando, de nada sirve. No pasa nada, ¿estamos de acuerdo? No hay fruto. Pero cuando el Espíritu Santo está aquí, solo vas a decir tal vez una o dos palabras: Dios te ama, y me voy. Era todo. Y el que está allá atrás dice: era lo que yo necesitaba. Solamente, como decía la pastora la semana pasada, somos traductores de lo que Dios está hablando. O sea, comunicamos el mensaje. Aguas y tengamos cuidado. Siempre, por eso les digo, hay que ir a la presencia de Dios, de agregar cosas y de, pues Dios me dijo esto, pues le agrego esto para que suene mejor. O sea, obviamente Dios te va a usar tu personalidad, Dios va a usar cómo tú eres, pero tengamos cuidado de que el alma, como hablamos un rato, no se filtre y cometamos el error que en vez de animar a otros, de dar esperanza a otros, hacer crecer a otros, lo terminemos regañando. ¿Sí? Y esa persona no regrese. ¿Estamos de acuerdo? Está fuerte. Entonces, por eso les digo, es como una gran responsabilidad. Por eso no es como, wow, qué emoción, Dios me habló. Sí, pero ¿qué vas a hacer con lo que Dios te dijo? Recíbelo tú, vívelo tú, háblalo con tus autoridades, y cuando llegue el tiempo, el momento, Dios lo va a poner. Dios te va a decir: ¿te acuerdas lo que te hablé? Díselo a fulanito. Mándale un mensaje. Él está pasando un momento de dolor. Alívialo. Tú eres como yo. O sea, tú operas como el paracleto, como el consolador, y dale una palabra que él necesita. Wow, qué hermoso. Y cuando esa persona lo lee, es chispa, era lo que necesitaba. ¿Les ha pasado algo así? ¿O a ustedes les ha venido una palabra así? A mí sí me ha pasado, y es hermoso cuando el Espíritu Santo está dentro de lo que Dios quiere hacer, no lo que yo quiero hacer. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí bien? ¿Sí? Entonces, pues básicamente ya hablamos del propósito de la profecía, que es edificar, exhortar, consolar, tener ese cuidado de no pues decir algo que no es. Y es un diario crecimiento. Si todos estamos en ese proceso, lo importante es tener la humildad de reconocer cuando nos equivocamos y decir: Señor, perdóname, voy a aprender, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Sí. Vamos a ir cerrando. A ver. Tengamos cuidado también. Dice, hay un pasaje, vamos a leerlo en un momento más. Tengamos cuidado de que entender que el temor no es parte del amor de Dios y no debe ser parte de nuestro ministerio. Este valor, o sea, este principio nos enseña a descansar en su amor y no temer a las intimidaciones del enemigo. Primera de Juan 4:19. Perdón, el que sigue, Mario. Creo que es Primera de Juan. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto de Dios expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Wow, qué hermoso. Y así como Dios nos ve y nos ama, tenemos que reproducirlo en otros. Señor, ¿cuántas veces me perdonas? ¿Cuántas veces tienes paciencia conmigo? Y el amor, escuchen esto, no es solamente abrazar y mostrar cariño. Eso, a ver, el amor es paciente, es bondadoso, no guarda una lista de ofensas. Es que esta persona me hizo esto y esto. Eso no es amor, ¿sí? El amor perdona. El amor es algo muy importante, no se goza de la injusticia. O sea, no solapa el pecado. Es que te amo, pues tengo que amarte. O sea, te amo, pero no amo ese pecado que tú tienes. Más se goza de la verdad. Y Jesús caminó así, en gracia y en verdad. ¿Estamos de acuerdo? Jesús, cuando estuvo acá, dice la palabra, que hermoso, Él era lleno de gracia, lleno de verdad. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros: caminar en la verdad, pero llenos de amor, de la gracia de Dios. Y repito, el amor no es solo decir te abrazo, te doy cariño, te trato bien. No, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor perdona. ¿Sí me explico? Es difícil amar, pero es una decisión. Y aquí solo Dios nos puede dar ese amor. Entonces recibimos ese amor y podemos dar a otros.
No podemos en nuestras fuerzas amar a otros. Es muy difícil, ¿sí? Pero cuando Dios te muestra cómo Él te ve a ti, es muy fácil, más fácil amar a los demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces estamos en un proceso, hermanos, estamos ahí, vamos bien, vamos avanzando y Dios nos está limpiando para que podamos fluir en ese don tan hermoso que Dios le ha dado a la iglesia y comunicar el mensaje que, con un filtro de amor, con pureza. Y fíjense, o sea, eso es todos los días, de verdad. Y les doy un paréntesis también así cortito. O sea, el momento de nosotros venir a tocar aquí, por ejemplo, o sea, no es como que, yo ya pasé por muchas cosas, ya fui a consejería hace 3 años, ya estoy bien. O sea, nosotros venimos, no manches, o sea, es muy difícil. A veces hay ataques antes de venir, hay situaciones, ¿ok? Y tenemos que antes de venir a dar un mensaje a la iglesia, tenemos que pasar por un tiempo de limpieza, Señor. Vine, se me cruzó un coche y se me salió, o sea, me molesté, no sé, es un ejemplo, ¿no? O me peleé en la casa, o pasó algo, me ofendí porque alguien me dijo, sí, estamos de acuerdo, todos vivimos algo así. Imagínense, los que estamos aquí para ministrar y profetizar lo que el Señor dice, venimos y decimos, Señor, límpiame. Porque si estoy enojado y digo algo, lo voy a decir enojado y en vez de mostrar amor, va a fluir ahí mi carne y te voy a dar un regaño por allá, ¿no? Y es difícil. O sea, tenemos que venir, Señor, límpianos, límpianos, porque no se trata de que ya soy perfecto, de que ya viví muchas cosas. Todos los días tenemos que venir y ser limpiados por el Espíritu Santo. Todos los días. Y más si estamos a punto de dar un mensaje. El enemigo lo sabe. Y por eso nos pone trabas. Y cuando estás a punto de predicar, ay, pasó esto. Ok, Señor, en humildad, perdón, me equivoqué. Para que el mensaje no se contamine. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios. Pues, ok. Y pues para terminar, pues todas estas verdades que estamos leyendo de que Dios no es temor, Dios en su amor no hay temor, que Él es un Dios de paz, no de confusión, que Él quiere levantar a su iglesia, que tenemos que caminar en la verdad, pero también en la gracia de Dios, en que estamos, cada vez que estamos dando un mensaje es para exhortar, animar, consolar, levantar, ¿sí? Dios es el propósito de Dios. Pues muy bien. Bueno, como dice, voy a leer algunas notas que dice aquí en el manual. Dice, tenemos la responsabilidad de ser vasos limpios, intérpretes íntegros, como lo platicamos, y verdaderos. Recordemos que a Dios le interesa quiénes somos por encima de lo que hacemos. Nuestra identidad debe estar solidificada en nuestra relación con Dios. Nosotros no somos un don, somos hijos de Dios que portamos un don. Por eso a Dios le importa mucho cómo está nuestro corazón, porque si nuestro corazón está contaminado, el don se va a contaminar. El mensaje de Dios va a estar contaminado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, dejar que Dios nos limpie. No hay prisa, hermano, no hay como que ya quiero profetizar, ya quiero soltar, ya quiero predicar. O sea, aguas, o sea, es como qué responsabilidad todo eso. Al contrario, Señor, primero háblame a mí, transfórmame a mí, llévame al proceso, o sea, porque comunicar un mensaje a tu novia, wow, o sea, qué responsabilidad. Entonces, el amor de Dios debe conquistar nuestros corazones, lavarnos todo lo sucio, llenarnos con su amor para que podamos amar a su pueblo con ese amor. Y entonces ejercer y hacer las obras que Él nos asigna para cumplir con nuestro llamado. Sí, el filtro siempre es el amor de Dios, cómo Dios ve a los demás, cómo Él quiere que operemos, cómo Él lo haría por ti. Así nosotros lo vamos a hacer por los demás. Ese es nuestro filtro. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Sí? Lleno de gracia, lleno de verdad. Él decía la verdad, pero decía, levántate,
levántate y anda, tus pecados te son perdonados, regresa a Dios. O sea, había verdad, pero había gracia. Entonces, pues ya hemos terminado. Vamos a orar por este tema y que el Señor nos lleve a seguir creciendo, que nos siga hablando en estos días. De verdad es un tema, es una clase que Dios puso en el corazón de la pastora, de los pastores, porque Dios está activando algo en nuestra iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos lo están viendo? Algo Dios está haciendo. Y es importante entrenarnos, dejar que Dios nos entrene, capacite. No nos enfoquemos en el ya, y quiero servir. Quiero que Dios nos vaya guiando mejor y que Él diga cuándo estoy listo. O sea, que el Señor siga limpiándonos para ser un canal puro y limpio para comunicar su palabra. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Padre, gracias por tanta riqueza, tanta palabra, Señor. Gracias porque tú dejaste en tu palabra que seamos personas que exhorten, que animen. Nos comparaste, Señor, contigo, Espíritu Santo, que seamos como ese ayudador que anima, que levanta, ese consolador, Señor, que tú eres. Y nos has dado la encomienda de la reconciliación. Señor, te pido que sigas llevándonos a crecer, que sigas edificándonos, que sigas llevándonos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a ser limpiados, a reconocer, Señor, tu voz a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aprender también de los errores, Señor. Ayúdanos a tener la humildad de reconocer, Señor, cuando cometemos errores y seguir aprendiendo también. Te pido que pongas, Señor, un sello en este lugar, en esta palabra, Señor, y cada vez que recibamos algo de ti, pasemos un filtro, limpiemos nuestros corazones y hablemos tu palabra, Señor, con denuedo, pero con un corazón puro. Señor, Espíritu de Dios, Jesús, ayúdanos a caminar como tú lo hacías y cada día aprender de ti, cada día aprender de ti. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu amor inagotable. Te entregamos este tiempo y te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.